Muy bien, pues empezamos este capítulo tercero de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales fijándonos en el artículo 17 que establece las obligaciones del operador en materia de prevención y evitación de daños medioambientales. Bueno, ante una amenaza inminente de daño, el operador debe actuar de inmediato. No puede esperar a que la administración le advierta o le requiera para actuar. Está obligado a tomar las medidas preventivas apropiadas sin demora. Además, cuando el daño ya se ha producido, el operador debe adoptar medidas para evitar que el daño se agrave. Esto es, independiente de si el operador está o no obligado a reparar el daño. Tiene que actuar. La ley, además, establece criterios para determinar qué medidas de prevención y evitación son las apropiadas. Estos criterios los recoge el anexo 2 y las comunidades autónomas tienen la potestad de establecer criterios adicionales. Bueno, y finalmente, el operador tiene la obligación de comunicar a la autoridad competente todos los aspectos relacionados con el daño o la amenaza de daño, así como las medidas que ha adoptado. Y si la amenaza persiste a pesar de las medidas que haya adoptado, también tiene que comunicarlo a la autoridad. Bueno, vamos a ver ahora que habíamos hablado ya que la ley va a establecer dos tipos de responsabilidad. La primera, objetiva, y la responsabilidad subjetiva. Respecto a la responsabilidad objetiva, se aplica a los operadores de las actividades del anexo 3. Esto significa que si causan un daño medioambiental, están obligados a repararlo, independientemente de si han actuado con culpa o negligencia. Bueno, y de otra parte tenemos la responsabilidad subjetiva que se aplica al resto de operadores, es decir, aquellos que realizan actividades que no están incluidas en el anexo 3. En este caso, solo están obligados a reparar el daño si se demuestra que han actuado con dolo, culpa o negligencia. Bueno, independientemente del tipo de responsabilidad, todos los operadores van a tener las siguientes obligaciones. Prevención, es decir, adoptar medidas para evitar que se produzca el daño. Comunicación, informar a la autoridad competente sobre la amenaza al daño. Y evitación, es decir, tomar medidas para que el daño no se agrave. En cuanto a la reparación, el objetivo es, como ya hemos comentado, restaurar los recursos naturales a su estado original, es decir, al estado en que se encontraban antes de sufrir el daño. Para esto la ley establece criterios y procedimientos para determinar las medidas de reparación adecuadas en cada caso. También comentar que existe una responsabilidad limitada en cuanto que se establece la obligación a los operadores a llevar a cabo las medidas de prevención, evitación y reparación necesarias para devolver los recursos y servicios dañados a su estado básico, con un coste ilimitado. Aunque la Ley de Responsabilidad Medioambiental establece la obligación de prevenir, evitar y reparar los daños, existen algunos casos en los que el operador no estará obligado a pagar los costes de estas medidas. En primer lugar, el operador no paga si demuestra que el daño fue causado por un tercero ajeno a su actividad, a pesar de haber tomado las medidas de seguridad adecuadas, por su parte se refiere. Tampoco va a pagar si el daño se produjo por cumplir una orden de la autoridad competente. Bueno, en segundo lugar, el operador no paga los costes de la reparación si demuestra que actuó sin dolo, culpa o negligencia y que el daño se produjo por una actividad autorizada o por una actividad que, según el conocimiento científico del momento, no se consideraba perjudicial para el medio ambiente. Es importante destacar también que en estos casos el operador sigue estando obligado a adoptar y ejecutar las medidas de prevención, evitación y reparación. Quedémonos siempre con ese concepto. Lo que ocurre es que no va a tener que pagar los costes de esas medidas. Además, el operador podrá reclamar el pago de estos costes a terceros o a la administración según corresponda, según el caso. Bueno, en resumen, la ley establece excepciones a la obligación de sufragar los costes, pero siempre garantizando que se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Además de las obligaciones generales de prevención, evitación y reparación, la Ley de Responsabilidad Medioambiental introduce un segundo pilar fundamental, que es la garantía financiera obligatoria. Esta garantía financiera sirve para asegurar que los operadores
dispongan de los recursos económicos necesarios para hacer frente a la responsabilidad medioambiental, que como podemos ya imaginar va a ser muy costosa. Es decir, es una forma de asegurar que si se produce un daño habrá fondos suficientes como para repararlo. La obligación de constituir esta garantía sobre determinados operadores del anexo 3 de la ley, como hemos comentado, van a estar concretamente obligados a tres cuestiones que hay que quedarse, que son importantes. Primero, los operadores sujetos al Real Decreto 840/2015 que regula el control de riesgos por accidentes graves con sustancias peligrosas. Luego, van a estar obligados los operadores que están sujetos al Real Decreto Legislativo 1/2016, que ya conocemos bien, sobre prevención y control integrado de la contaminación. Y también van a estar obligados los operadores que gestionan residuos de industrias extractivas de categoría A. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía financiera va a ser voluntaria. Bueno, y es importante también destacar que la garantía financiera es un requisito adicional y no exime al operador de cumplir con las obligaciones generales que ya hemos comentado de prevención, evitación y reparación. Bueno, vamos con un aspecto más complicadillo, que es la determinación de la garantía financiera. Para determinar la garantía, los operadores tienen que realizar un análisis de riesgos medioambientales. Este análisis va a tener que seguir una norma UNE, que concretamente es la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, y puede ser realizado bien por el propio operador o por un tercero que éste contrate para ese fin. Un análisis de riesgos implica identificar los posibles escenarios accidentales que podrían causar un daño medioambiental y también calcular la probabilidad de que ocurra. También se debe estimar el impacto de cada uno de los escenarios, es decir, el daño que causaría al medio ambiente. Con esta información se calcula el riesgo de cada escenario y se van a seleccionar aquellos que en conjunto representen el 95% del riesgo total. Así, la cuantía de la garantía financiera se calcula en función del escenario con mayor daño potencial. A esta cuantía calculada se le tiene que añadir el coste de la medida de prevención y evitación, que debe ser como mínimo el 10% del coste de la reparación. Como alternativa al análisis de riesgos individual, el reglamento de esta ley prevé la posibilidad de utilizar unas tablas de baremos sectoriales. Estas tablas, una vez que se aprueben por la autoridad, permiten a los operadores determinar la cuantía de la garantía de una forma más sencilla, más estandarizada, ¿vale? Bueno, finalmente comentar que una vez que está determinada y constituida la garantía financiera, el operador debe presentar una declaración responsable a la autoridad competente. Y las autoridades, a su vez, realizarán controles para verificar el cumplimiento de esta obligación. Bueno, aunque la garantía financiera es obligatoria para ciertos operadores, la ley establece mecanismos de flexibilización para evitar cargas innecesarias. En primer lugar, se exime de la obligación de constituir la garantía a aquellos operadores cuyas actividades puedan causar daños con un coste de reparación inferior a 300.000 euros. Este dato hay que quedárselo muy importante. Se entiende que en estos casos el riesgo va a ser menor y no justifica la exigencia de esa garantía. Bueno, y en segundo lugar, también importante, se exime a los operadores con daños potenciales entre 300.000 y 2 millones de euros, siempre que estén adheridos a un sistema de gestión medioambiental reconocido, como puede ser EMA o la ISO 14001. Esto lo que hace es que demuestra un compromiso con la protección del medio ambiente del operador y reduce o suprime la necesidad de establecer una garantía. Bueno, y finalmente es importante destacar que aunque estén exentos de constituir una garantía financiera, estos operadores deben presentar la declaración responsable ante la autoridad competente. Otra cuestión importante. Y en esta declaración informarán sobre el análisis de riesgos realizado y las razones por las que se consideran estar exentos respecto a lo que establece la ley. Bueno, vamos a continuar con esta cuestión. Y la ley también ofrece flexibilidad a los operadores a la hora de constituir la garantía financiera. Y existen tres modalidades. Póliza de seguro, es decir, se puede contratar una póliza de seguro específica para cubrir la responsabilidad medioambiental. En segundo lugar, el aval,
es decir, una entidad financiera puede avalar al operador, garantizando que se dispone de los fondos necesarios para la reparación. Y finalmente la reserva técnica, en el que el operador puede crear un fondo propio, con inversiones respaldadas por el sector público para cubrir su responsabilidad. Bueno, estas modalidades no son excluyentes entre sí, se pueden combinar tanto en la cuantía como en los riesgos cubiertos. Esto va a permitir a cada operador elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades, según la actividad que desarrolle, evidentemente. Con la garantía financiera, la ley lo que busca es trasladar los costes de reparación a los responsables del daño, aplicando el principio que ya conocemos de quien contamina paga. Además, se fomenta la prevención, ya que los operadores tienen un incentivo para evitar el daño y con ello los costes asociados a los mismos. La ley también promueve la gestión del riesgo, es decir, la adopción de medidas para prevenir accidentes y minimizar las consecuencias de las mismas. Esto no solo va a proteger el medio ambiente, sino que también reduce los costes para los operadores, ya que disminuye la probabilidad de tener que hacer frente a una reparación de un daño que, como os podéis imaginar, son cuestiones costosísimas. Bueno, pues finalmente la ley establece una serie de procedimientos para exigir la responsabilidad medioambiental a los operadores. Durante estos procedimientos, la autoridad competente tiene diversas potestades. Puede exigir al operador que facilite información sobre la amenaza o el daño. Puede exigir al operador que adopte las medidas de prevención, evitación o reparación necesarias. Y finalmente puede dar instrucciones al operador sobre las medidas que debe de tomar. En algunos casos, la autoridad competente puede actuar directamente ejecutando las medidas por sí misma. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se ha podido identificar al operador responsable, o cuando hay varios operadores y no se ponen de acuerdo, o cuando la gravedad es tal del daño que exige que lo haga la autoridad competente. La ley también permite la adopción de medidas provisionales, que tienen un carácter transitorio y caducan si no se inicia el procedimiento formal en el plazo que determina la norma. Si el operador no cumple con las medidas impuestas, la autoridad competente puede recurrir a la ejecución forzosa. ¿Y esto qué es? Esto implica que, puede implicar que la administración ejecute las medidas por su cuenta, es decir, ejecución subsidiaria, o que se impongan multas coercitivas al operador. Bueno, en cualquier caso, la ley busca garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y que los costes de esas medidas sean asumidos por los responsables del daño.